En el programa anterior, el doctor Jorge Carpizo externó sobre el tema "Se necesita una nueva constitución en México". Nuestras tres constituciones federales nacieron de importantes movimientos sociales. La primera, la de 1824, digo la primera del México independiente, su base pues es exactamente la independencia de nuestro país. La segunda, la de 1857, es el movimiento que comienza en Ayutla. La tercera, que es la Constitución actual, es el producto de nuestra Revolución Mexicana. Que varias de las constituciones actuales son productos de movimientos sociales, son productos de gravísimos problemas. Nada más pensemos en la actual Constitución de Alemania, de Italia, pues son la reacción, nada menos que a la Segunda Guerra Mundial. Yo espero que cuando llegue el momento en nuestro país de tener una nueva Constitución, que no sé cuándo será, yo espero que no sea como resultado de una convulsión social, sino que sea como un pacto político donde intervengan las grandes fuerzas políticas y sociales de nuestro país y que se pongan de acuerdo en un proyecto y que ese proyecto se ponga a consideración de la sociedad política, de los electores, si se acepta o no se acepta. En la historia del México independiente hay un hilo conductor. Y la mejor prueba es que varios artículos de la Constitución de 1824, en cuanto forma de gobierno, hoy los tenemos vigentes en 1917. Y son principios que en el México de 2011 nadie discute. Las ideas que se dijeron en diciembre de 1916 y enero de 1917 en el Constituyente de Querétaro, no se improvisaron ahí. Vienen de la Guerra de la Independencia. Ya están en el artículo 12 de los sentimientos de la nación redactados por Morelos, cuando se nos dice que hay que moderar la opulencia y la indigencia. Bueno, ahí está la idea social, y que a todos hay que darles un modo digno de vivir. Y esta idea no se va a perder ya nunca en nuestro país. Yo creo que todas las grandes ideas que pueden y deben ser el motor de la sociedad y del instrumento que se da la sociedad para que sus componentes tengan un mínimo de existencia con dignidad, se encuentran en nuestra Constitución. En la emisión de hoy, la doctora Estela Gutiérrez Garza y el doctor Víctor Orozco entrevistarán al doctor Jorge Carpizo sobre el tema "Se necesita una nueva Constitución en México". Doctor Jorge Carpizo, yo quisiera retomar algunos conceptos que expresó usted en su última respuesta. Decía usted una reforma o una nueva Constitución, según el caso, para avanzar, no para retroceder, y mencionó algunas de los textos constitucionales después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, también hubo textos constitucionales regresivos. Los dictadores en España, Francisco Franco expidió una nueva constitución, en Chile Pinochet también expidió una nueva constitución, y fueron textos hacia atrás. Yo me quiero referir a un aspecto, hay muchos otros en los que podríamos caminar hacia atrás en el caso de un cambio constitucional en México del tipo que fuera. Me refiero al laicismo.
Hay las constituciones, usted lo mencionaba al principio, lo mencionaba la doctora Gutiérrez en su primera pregunta, responden a correlaciones de fuerza, a factores reales de poder, como se dice en la tradición alemana. ¿Qué tal si reformamos la Constitución y en una correlación de fuerzas, como se puede perfilar en cierto momento en el país, regresamos a imposiciones dogmáticas, a incluir en la ley pues dogmas religiosos y a trasladarlos a la educación, a la formación de la juventud, y perdemos libertades y nos vamos hacia atrás, ¿no? ¿Cómo ve usted esta panorámica, esta problemática de laicismo en México y los textos legales y constitucionales? Yo agradezco mucho la pregunta, primero porque me da oportunidad de hacer una precisión. Cuando dije que la Constitución mexicana en 1917 ha incorporado las principales instituciones de la segunda posguerra mundial, me estoy refiriendo a las instituciones democráticas. Desde luego no estaba pensando en la España de Franco, en Portugal de Salazar, en la Grecia de los generales, sino en los países que reforzaron una idea de democracia que se había perdido, como en Alemania y en Italia. Una de las razones por las que en este momento, el año de 2011, yo no estoy de acuerdo con que se haga una nueva constitución, es porque las condiciones no están dadas para ello. Y yo veo el peligro de que pueden haber grandes retrocesos. Entre esos retrocesos, que pueden ser varios, se encuentra todo el campo de un Estado laico. El Estado laico es la verdadera defensa de la libertad de conciencia, que la persona crea o no crea, que la persona crea lo que vaya de acuerdo con sus convicciones, que absolutamente nadie intervenga. Lo peor para las libertades es un Estado confesional, un Estado donde todos, necesaria y obligatoriamente, tengamos que tener una religión. Y aquí tenemos los ejemplos en esta época, el mundo islámico. Veamos lo que está pasando en Irán, a que la gente es quemada por sus razones o sus creencias religiosas. Pero el peligro del Estado laico en México es muy actual y es preocupante, porque no es solo el problema de una nueva constitución y que vayamos a dar pasos hacia atrás, sino en este momento se encuentra en el Senado de la República un proyecto de reforma constitucional que le llaman por la libertad religiosa. Y lo que entienden por libertad religiosa es todo lo contrario al Estado laico. ¿Qué quieren? Otra vez, educación religiosa en las escuelas públicas, subsidios del Estado a las religiones, la intervención de las iglesias en política, el voto pasivo para los ministros de los cultos, es decir, que se les pueda elegir. Entonces todo esto es extraordinariamente muy grave. Con el pretexto de que en nuestra Constitución se lesionan derechos humanos, quieren que regresemos al México de mediados del siglo XIX. Y esto no es en una nueva Constitución, esto es
a través de una reforma. ¿Por qué no ha pasado este proyecto? Porque el pueblo de México, más allá de las creencias religiosas que tenga, está convencido de los valores del Estado laico. Esto nos lo dicen las encuestas. Pero el peligro está ahí. El proyecto fue presentado. Entonces, hay que crear conciencia de que la verdadera defensa de los derechos humanos es un Estado laico. Como dice la Biblia, que las religiones se ocupen de lo suyo y las cuestiones políticas no les corresponde. Entonces, pero la historia de la humanidad y de casi todas las religiones ha sido tratar de crear estados teocráticos. Ahí está la experiencia de Europa. Afortunadamente, Europa superó este problema en una gran parte. Pero ahí está el mundo musulmán. Verdaderos estados teocráticos cuando al propio dictador le conviene. Entonces, no solo me preocupa la defensa de nuestro Estado laico en una posible nueva constitución, sino que hay una lucha constante por avasallar, por debilitar al Estado laico en México y que se representa en ese proyecto que está en el Senado de la República. Y actualmente, doctor, también tenemos una situación muy complicada en relación a la defensa de los derechos sociales de los trabajadores en México. Ha habido una tendencia progresiva para desconocer la figura de los sindicatos y de los sindicatos independientes. Y actualmente también está en el Congreso una iniciativa de ley de reforma a la legislación laboral del trabajo en México que tiende a generar una serie de propuestas que debilitan ese principio constitucional de la justicia social. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? Como decíamos, la tesis más importante de nuestra Constitución es la justicia social. ¿Cómo estamos realmente en nuestro país respecto a este postulado tan antiguo como los sentimientos de la nación de Morelos? Hacer un balance no es fácil, porque creo que tendríamos que reconocer todos los avances que hemos tenido. Al mismo tiempo que ver con claridad todo lo que nos falta y las graves injusticias que estamos viviendo. Unos ejemplos de lo que quiero decir en avances. ¿Qué podemos tomar como fecha? Tomemos los últimos 40 o 50 años. Tomemos los últimos 50 años. 1960 al año 2011. Creo que los avances en justicia social se pueden resumir en un dato que muchos nos dicen: la expectativa de vida del mexicano, tanto de las mujeres como de los hombres, porque sabemos que hay una pequeña diferencia. Hemos progresado muchísimo. Hoy en día
la expectativa de vida de las mexicanas y de los mexicanos. Casi estamos llegando a los de primer mundo. Bueno, pues esto es obviamente un gran avance. Segundo, que está dentro del campo de nosotros tres: la educación. Los índices de analfabetismo se han venido para abajo. Yo lo último que vi es que el analfabetismo en México aún está en un 9%. Es alto, pero lo hemos abatido también en una forma importante. En los últimos años se han construido muchas escuelas para primaria, para secundarias, incluso muchas universidades. Las universidades se han multiplicado y su capacidad instalada ha crecido. Todo esto son avances y yo creo que para tener un diagnóstico claro no se pueden desconocer. Ahora voy al otro lado de la balanza. Sin embargo, hay aspectos sociales extraordinariamente preocupantes en México. Alrededor del 19% de la población tiene pobreza alimentaria. Quiere decir que alrededor de 1 de cada 5 mexicanos no se está alimentando con lo mínimo. Y los datos de la pobreza en general, esto que ahora se llama pobreza alimentaria, a mí me gustaba más el nombre tradicional, pobreza extrema. A mí me dice más. Bueno, pero ahora los técnicos le van cambiando los nombres. Yo no sé si por motivos ideológicos, para que no se oiga tan feo, pobreza extrema, el 19% de los mexicanos. Pero en pobreza, en términos generales, las cifras cambian, porque también hay una serie de consideraciones, pero alrededor mínimo el 45% de los mexicanos se encuentra en pobreza, que no pueden satisfacer la canasta básica, que no tienen los servicios de salud que deberían de tener, tampoco de educación. Esto es muy preocupante. El desempleo. Un dato que ya está en la mente de todos los mexicanos y que a todos nos tiene que afligir es estos 7,5 millones de jóvenes, los que ahora se les llama ninis, que no tienen oportunidad de trabajo, pero tampoco de educación. A pesar del gran esfuerzo por aumentar la cobertura educativa en México, todo ha quedado insuficiente. Y así vemos que en educación superior, en el bachillerato, en las universidades, pues estamos rechazando a, ya no digo miles, cientos de miles de jóvenes porque no hay capacidad instalada. Y después vendría otro problema que todos conocemos, que en educación básica, en términos generales, porque hay excepciones, la calidad educativa se ha deteriorado. Entonces esto es sumamente preocupante. Otro dato muy preocupante de nuestro país es la desigualdad social. Todos sabemos que la región más desigual socialmente del mundo es América Latina, no la más pobre.
Obviamente, África Negra es más pobre que América Latina, pero en África Negra no hay estas desigualdades de gente ultramillonaria y gente en la miseria. Entonces, la región del mundo más desigual es América Latina. Y dentro de América Latina, uno de los países más desiguales es México. El gobierno tiene todos los instrumentos para cambiar esta situación. Los derechos sociales no solo son ideas abstractas. En el artículo 25 y 26 de la Constitución, con toda claridad se señala que la economía tiene que estar encaminada a través de programas y planificaciones a que todos los mexicanos tengan una vida digna, a luchar contra la desigualdad social. El Estado tiene esos instrumentos, no los hemos sabido aprovechar. Un ejemplo, y con esto termino, la recaudación fiscal en este país es una de las más bajas del mundo, aún comparado con otros países de América Latina. ¿Por qué? Porque en este país los más ricos no pagan, las empresas no pagan. Yo leía de una empresa de las más poderosas de México que hace 2 años pagó 18,000 pesos al año de impuestos. No pagan impuestos. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque la política fiscal es una de las más importantes para la redistribución de la riqueza. Bueno, pero con el tanto por ciento que hay en México, esto se le hace imposible al Estado mexicano. Y esto va en contra de los artículos 25 y 26 de nuestra Constitución. Doctor, una última pregunta. Si bien no es necesario esperar a que exista una gran movilización para transitar hacia una nueva Constitución, sí podemos pensar sí podemos pensar que pudiera darse una nueva Constitución pactada en algún futuro que así se determine. Pero lo que yo observo es que no existen condiciones para la participación ciudadana. ¿No habría alguna propuesta de iniciativa legislativa que pudiera garantizar esa participación de los ciudadanos y que se pudiera pensar que a través de una iniciativa de este tipo habría alguna posibilidad de transición hacia la solución progresiva de todos estos problemas que aquí hemos abordado? Indudablemente que sí. Una de las propuestas que yo he hecho es que la sociedad debe y tiene que tener una mayor participación. Es urgente reformar la Constitución, entre otros aspectos, para instrumentos de gobierno semidirecto, es decir, iniciativa popular, referéndum, tanto para reformas constitucionales como para leyes. Porque esto haría una gran discusión nacional y al final de cuentas seríamos los ciudadanos organizados quienes estaríamos proponiendo iniciativas de ley para cambiar toda esta situación de la que hemos venido hablando. Pero también que el Poder Legislativo, los congresos, sepan y conozcan que en cuestiones muy importantes su labor es hacer estupendos proyectos, porque los que van a decir la última palabra son los ciudadanos a través de un referendo. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Por su participación. Muchas gracias. A ustedes dos, he estado muy contento de este intercambio de opiniones entre nosotros tres universitarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Acompáñenos el siguiente programa, donde se entrevistará al doctor Víctor Orozco sobre el tema, las etapas fundacionales de la nación.